Saludos amigos que nos acompañan para recorrer juntos los caminos de la historia local. En esta ocasión les propongo conocer detalles sobre la habitación en que falleció el generalísimo Máximo Gómez Báez, considerada el primer monumento trasladado en Cuba, la cual se conserva desde 1909 en nuestra ciudad. La habitación en un primer momento se instaló en el antiguo edificio del Museo y Biblioteca Pública de Cárdenas, ubicada por aquel entonces en la avenida Vives frente al Parque Martí. En el año 1908, la Orden de Predicadoras de las Hermanas Dominicas, ellas solicitaron a la Secretaría de Obras Públicas un permiso para transformar la edificación donde había fallecido Máximo Gómez. En ese momento, Benito Lagueruela y Vicente Fon, que eran funcionarios de esa secretaría y además eran cardenenses, le comunicaron a Oscar María de Rojas esa intención. Y Oscar María de Rojas, como director del museo, les dice que quería que la habitación se conservara en el museo. Y a partir de esas gestiones hechas por Benito Lagueruela y por Vicente Fon es que se produce la donación. El 28 de enero del año 1908, ante un notario, se hizo la escritura en la que se cedían para el Museo de Cárdenas las mamparas, las puertas, el piso y el techo de la habitación donde había fallecido Máximo Gómez en El Vedado. En ese momento es que se decide que las piezas vengan para Cárdenas. Entre enero y marzo del año 1909 se reconstruyó la habitación de Máximo Gómez en el antiguo Museo y Biblioteca Pública de Cárdenas. El edificio estaba en construcción. Se había comenzado en el año 1907, se terminó en 1918, por lo tanto la incorporación de este elemento fue relativamente fácil como parte de la estructura del edificio. Se ubicó en el ala izquierda por detrás de la biblioteca y formaba parte, después en la exposición, de la sala de historia, o sea, se comunicaba directamente con la sala dedicada a la historia, por lo tanto el trasiego de un lugar a otro era muy funcional y formaba parte de ese discurso museológico. La estructura que obedecía a la reubicación de la habitación trató de mantenerse la misma que tenía en La Habana. Y siempre Oscar María de Rojas quería que se ubicaran dentro de esa habitación los muebles que formaron parte de ella. La familia había prometido la donación de las piezas en un momento u otro, pero no llegaban. Y en el año 1913, el 2 de enero de 1913, Margarita Gómez y su esposo Pedro Vargas visitaron el museo. Y cuando vieron que efectivamente estaba del mismo modo en que ella lo recordaba en El Vedado, entonces convenció a Urbano Gómez, su hermano, que era quien guardaba los muebles de la habitación. Urbano Gómez entonces decidió donarlos y en el año 1914 es que llegan el escaparate, la silla de noche que era de su uso exclusivo, la cama y la mesita de noche. Eran los muebles de la habitación de Máximo Gómez que se donaron. El 16 de febrero del año 1914 el periódico El Popular publicó la colocación de las piezas, o sea, los muebles de Máximo Gómez en la habitación, y decía que si no poseía el museo otras joyas de gran valor histórico, estas por sí solos convertirían al museo en la primera institución de su tipo en el país, por el valor que representaba la colocación de esos objetos dentro de la habitación de Máximo Gómez. Elvira de Rojas, hija del general Carlos María de Rojas, patriota insigne de nuestro municipio, solicitó en 1984, poco antes de morir, que la habitación en que había fallecido en La Habana el 17 de junio de 1905, el generalísimo Máximo Gómez, se trasladara al centro de veteranos. Así ocurrió en el primer semestre del año 1986. Gracias a la ardua labor de Lázaro Miranda Chirino, Laureano Llorente, el arquitecto Augusto Bueno García, la licenciada Gladys Méndez y otros cardenenses. Si bien la habitación de Máximo Gómez se había trasladado desde La Habana hasta Cárdenas en el año 1909, en el año 1986 se repite ese traslado dentro de Cárdenas. Sale del antiguo Museo y Biblioteca Pública de Cárdenas para el centro de veteranos, obedeciendo a una solicitud de Elvira de Rojas. Y es que el edificio del antiguo Museo y Biblioteca tenía problemas constructivos, realmente era necesario ese traslado.
y lo que se aprovechó en la celebración del 150 aniversario del natalicio de Máximo Gómez para ubicarlo en el Centro de Veteranos, que era el sitio que recordaba a los que habían participado en la Guerra de Independencia en Cárdenas, y desde entonces el Centro de Veteranos adquiere el nombre del general Máximo Gómez. Se ubicó en el área del patio, se reconstruyó de la misma manera en que estuvo en el Museo de Biblioteca Pública de Cárdenas, dejando el espacio de sus ventanas y las puertas para la entrada del público. Se volvieron a colocar el techo, los pisos. Se fue muy fiel a la estructura anterior. En el año 1986 se creó una comisión para realizar los trabajos dedicados al 150 aniversario de Máximo Gómez. Y en Cárdenas estaba encabezada por Laureano Llorente, Lázaro Miranda, por un grupo de compañeros muy entusiastas que colaboraron en el traslado de la habitación de Máximo Gómez, y lo que se hizo fue ubicar en este sitio los muebles que estuvieron en la habitación, y con anterioridad las placas que identificaban la habitación estaban en el interior del recinto. Lo que se hizo fue entonces ubicarlo en el exterior para que las personas pudieran leer en el Centro de Veteranos a quién estaba dedicada a la construcción y las personas que la gestionaron. De esa manera quedó estructurado el Centro de Veteranos General Máximo Gómez, que luego cambió esa estructura. Pasadas las 2:30 de la tarde del martes 28 de junio del 2005, se efectuó en el patio del Centro de Veteranos General Máximo Gómez, frente a la habitación en la que falleció el generalísimo, una cancelación filatélica especial con motivo del centenario de su muerte. El 30 de julio de 1986, en presencia del comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, Pedro Máximo Vargas Gómez, nieto del generalísimo, familiares de los veteranos de la Independencia y dirigentes del partido y el gobierno en el municipio y la provincia, quedó inaugurado el cuarto en su nuevo emplazamiento y el centro adoptó el nombre del insigne jefe del Ejército Libertador. Asimismo, se le agregó al área expositiva una sala iconográfica del generalísimo, compuesta por valiosos retratos y esculturas pertenecientes a los fondos del Museo Oscar María de Rojas y al Museo de Bellas Artes de la capital del país. La habitación en que falleció el generalísimo se halla en Cárdenas gracias al amor por la historia y el patrimonio nacional cubano de uno de los hijos más ilustres y queridos de este terruño, Oscar María de Rojas, quien fue el fundador y primer director del museo que lleva su nombre. En el año 2003, cuando el Museo Oscar María de Rojas se dedica a la reconstrucción y al remontaje expositivo, el Centro de Veteranos también sufrió cambios. Lo que había sido la antigua sala iconográfica se dedicó a las guerras o a las luchas insurreccionales del periodo de 1950. Y la sala dedicada a la Galería de Patriotas incorporó objetos relacionados con la Brigada Cárdenas. Por lo tanto, las piezas de esa sala iconográfica forman parte hoy de la exposición dentro de la habitación de Máximo Gómez. Ya no están solo los muebles que lo acompañaron, sino también los horcones de su casa en Maní, su casa natal, donde aparecen las argollas de donde se colgaba su cuna cuando Máximo Gómez era un bebito. Está por supuesto la cama, la silla de noche, el escaparate, una mascarilla mortuoria, las pantuflas que fueron las últimas que usó, y también los retratos, que es muy importante dentro de la sala, el cuadro dedicado a la batalla de Palo Seco, que fue una epopeya prácticamente. Realmente fue una batalla muy épica para Máximo Gómez, que se enfrentó a las tropas españolas y tuvieron muy pocas bajas. Sin embargo, los españoles tuvieron 120 bajas. Realmente fue un combate importante y está recreado por Joaquín Barroso, y lo hizo en el año 1893 y Martí vio hacer ese retrato. Por lo tanto, es muy importante dentro de la exposición.
A veces las personas se preguntan cómo es posible que se trasladara el edificio o parte del edificio. Sin embargo, es bueno pensar que Óscar María de Rojas había visitado en el siglo XIX museos en Europa. Y en el caso del Museo de Pérgamo, se habían trasladado desde Asia Menor y desde Turquía templos enteros que se reubicaron en ese museo. Por lo tanto, para él era una experiencia normal trasladar un edificio desde La Habana hasta Cárdenas y luego se volvió a trasladar. Este es el sitio que recuerda a una de las personalidades más grandes de la historia de Cuba y, si se quiere, de la historia de América. Por lo tanto, invitamos a todas las personas a que asistan al Centro de Veteranos y puedan entrar en contacto con estos recuerdos. Y así, amigos, llegamos al término de nuestro programa. Recuerde, de mi ciudad le contamos para que no pierda su historia, para salvarla y mantenerla viva en el corazón de los cardenenses.